Pichincha Universal, generando noticias. ¿Cómo le va? La coyuntura política pues está ahí presente, juicios políticos a granel, de todos los colores y sabores, Consejo Ciudadano, Ministro de Finanzas, Ministra del Interior. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo van a actuar ustedes? Un buen día, un gusto poder estar aquí. Encantado. Me sumo a la avalancha de felicitaciones a María Isabel, Muchas que gracias. entendemos está de cumpleaños. Muy amable, ¿sí? Y en medio de todo hay que celebrar la vida. Sí, Así mismo. seguro. A ver, creo que lo que está pasando, lo que en este momento está pasando, evidencia efectivamente que lo que nosotros habíamos señalado desde hace mucho tiempo ya, un gobierno sin brújula, un gobierno que en este momento representa los intereses de ese gran capital, un gobierno que además en este momento se sustenta en fuerzas políticas, como creo, y acabamos de escuchar, que además esto ya no es homogéneo, esto es importante, y además otros sectores que más bien representan la derecha política del país. ¿Por qué hay esta alianza, este pacto de la gobernabilidad, Alianza País, la oficialidad de Creo, independientes de Izquierda Democrática, Pachacutic, Sociedad Patriótica, y el Partido Social Cristiano, que creo yo que lo que hace es permitir que esto suceda? ¿En base a qué? Yo diría básicamente 4 elementos. Uno, para evitar que se investiguen a papers y de esa manera mantener que pueda mantener a Lenín Moreno en la presidencia. 2, concretar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, reformas laborales, reformas de la seguridad social, reformas además tributarias, que eso es importante. ¿Cuál es el tercer elemento? Mantener toda la serie de inconstitucionalidades. Y aquí viene la reflexión respecto de lo que tú has señalado del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque esto engarza con el objetivo que ellos se han planteado en el Pacto de la Gobernabilidad, mantener intocado lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y vean ustedes lo que vivimos en este momento. Vivimos un verdadero asedio a la mayoría. Acciones en fiscalía. Por lo tanto, amenazas de que puedan ir incluso a prisión a los actuales consejeros de mayoría. Acciones en la Corte Constitucional y acciones en la Asamblea Nacional. Y lo de la Asamblea Nacional no puede ser más arbitrario. 2 cosas creo que marcan completamente esto. Lo que ayer, lo que antes de ayer, en la comparecencia dijo la presidenta de la Asamblea, de la Comisión de Fiscalización, sí, asambleísta reelecta, ¿sí?, que invierte la carga de la prueba. Así dijo. Uno tiene que no lo puedo creer uno. Sí, efectivamente, sí. No se puede, porque además no se puede creer una asambleísta reelecta, sí, ¿sí?, que artículos tan importantes como 75, 76 de la Constitución se pasaron por alto, el tema del debido proceso, e invierte la carga de la prueba. Uno tiene que demostrar que es inocente. Esto es una barbaridad. Pero eso se corrobora con lo que dijo ayer, escribió en el tuit la ministra María Paula Romo, que básicamente, ¿sí?, que en esta semana se definían, según ella, cosas que eran decisivas. Y la primera dice que efectivamente se decide el enjuiciamiento político a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, en lo que se había concentrado el correísmo. Es decir, ¿qué está señalando? ¿Qué está diciendo? Clarito. Que no importa que se violente la Constitución, que no haya causales, que no se cumpla lo que dice el artículo 131 de la Constitución de la República, sino básicamente que hay que cambiar la mayoría. Entonces lo que está haciendo es condenando, deja muy mal parado, en muy mal predicamento, evidentemente al presidente de la Asamblea, que lo que evidencia es que no tiene ningún poder de decisión, ni sobre su bloque, peor sobre la Asamblea, que aquí las órdenes vienen efectivamente en este caso desde el Ejecutivo. Y también deja muy mal, en muy mal predicamento, a la presidenta de la comisión, porque lo que demuestra es que solo se está siguiendo un procedimiento, pero que ya, como lo han hecho además los grandes medios, ya de alguna manera hay una sentencia, y esa sentencia es cambiar la mayoría, porque con eso se va a permitir que entren quienes perdieron en las urnas, los van a poner en la mesa, ¿sí?, como se hace precisamente y como hacen los malos jugadores en los juegos de mesa, que pierden en la cancha, pero luego se gana en la mesa. Entonces, esto es un elemento adicional y yo digo, por eso ese es un objetivo de ese pacto de la gobernabilidad. Y el otro es obviamente mantener
los privilegios para banqueros y para importadores y para estos grandes grupos de poder. Y también, concomitantemente con eso, viene este proceso de persecución sistemática que existe. Porque ahí hay un proceso de persecución sistemática. Lo que estamos viviendo, las acciones administrativas, las acciones penales, todas estas acciones que bajo este planteamiento de juicio político, por ejemplo, son parte de ese esquema de persecución que se ha instalado y que es muy claro y que ahora la ciudadanía lo detecta cada vez con mayor nitidez. Y ahí eso justamente, porque las encuestas empiezan a dar algunos números que de pronto les llaman la atención a los propios estrategas, que han concentrado, claro, sus tiros, sus ataques a una figura política. ¿Será que la cercanía de las elecciones arrecia esta estrategia? Ahora entendemos que hoy a las 15:30 se convoca el inicio del proceso de levantamiento de inmunidad contra Rafael Correa por el caso Sobornos. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, primero, no dejo de contestar efectivamente lo que tú dices. Lo primero. Las encuestas, miren, CEDATOS, ustedes han tenido CEDATOS, Informe Confidencial y CLIC, que son las que han establecido encuestas en este mes, todas coinciden más o menos en los datos. Sí. Incluso CEDATOS, que le da un poco más alto, pero tiene que reconocer que CEDATOS dice que entre el 76, eso es lo que dice CEDATOS, y si uno hace caso a otras encuestadoras, a estas otras dos, pero digamos entre el 76 o el 86, digamos que el 80% de ecuatorianos rechaza el gobierno de Lenín Moreno. En la encuesta de CLIC es interesante, porque incluso dice que al 78% de ecuatorianos ya, incluso como persona, nos desagrada. ¿Sí? Ahí hay una pregunta interesante que dice, si tendría uno entradas al fútbol, claro, ¿a qué personaje invitaría? ¿Sí? Y ahí la respuesta es que el 2% le invitaría a Lenín Moreno. Sí, obviamente, ¿quién va a ir al fútbol con Lenín Moreno? Vaya a robarle las entradas. 80%, ¿no? Y además salado. O sea, imagínate ir al fútbol con Lenín Moreno, ¿qué puede pasar? Sí, no, sí, claro, sí, pierde la selección, puede uno sufrir cualquier tipo de accidente en esa circunstancia, ¿no? Y además, ¿será que se fuera si con no el equipo, amigos, con el otro equipo no se iría? Y además puede ser que haya amigos que empiecen otros cabildeos y con eso complique más la situación de la selección. No. Por eso será que apenas el 2%, me parece que en Quito, le invitaría a Lenín Moreno a poder ir con él al estadio. Eso da cuenta del ánimo y eso da cuenta, y otros datos, solo quiero mencionar. Sí, por favor. Frente a todo lo que han hecho de este tema, de pasar como único recurso a hablar de la corrupción, ¿qué es lo que percibe ahora los ciudadanos con nitidez? El 93%, dice la encuesta de CLIC, cree que la corrupción ha aumentado. Esa es la realidad. El 93% cree que la corrupción ha aumentado, la construcción de hospitales, de carreteras ha disminuido, el desempleo ha aumentado. Esos son los datos. Y por eso, obviamente, están buscando en este esquema de judicialización de la política, ya no solo la neutralización de los opositores, sino la desaparición incluso de los contendientes. Por eso, lo que se está haciendo efectivamente es básicamente buscar anular del juego político a Rafael Correa. Y ahora, miren ustedes, tiene que conocer la Asamblea, y aquí hay que ser muy claros, la Constitución de la República dice que todos los ciudadanos, y por lo tanto los asambleístas, somos responsables por las acciones u omisiones que emanan de la Constitución, de la ley y de autoridad competente. La jueza, aunque también aquí hay una trampita que ya demuestra que aquí hay una total falta de imparcialidad de la jueza, ya voy a señalar inmediatamente esa trampita, pero la jueza le está pidiendo a la Asamblea que autorice o no el enjuiciamiento de Rafael Correa y Jorge Glass. Cuidado con que después busquen el camino corto y digan, no, nosotros no somos competentes, hagan lo mismo que ya hicieron hace un año. ¿Por qué? Porque nuevamente estarían incurriendo, ellos sí, claro, en la figura de desacato. ¿Sí? Aquí, y ellos se vanaglorian de que efectivamente ahora hay independencia de funciones. Pues bien, la Asamblea no puede evaluar lo que es el pedido de una jueza nacional de la Corte Nacional. Si la jueza le pidió, la jueza ya hizo una valoración previa de lo que dice la Constitución, artículo 120, numeral 10, y por lo tanto, la jueza cree que es un requisito de procedibilidad que la Asamblea, de acuerdo al 120, numeral 10 de la Constitución, autorice o no. La Asamblea no tiene
otra posibilidad que autorizar o no. Autorizar. ¿Sí? Porque de lo contrario incurrirían en la figura de desacato, el 282 del Código Orgánico Integral Penal. Yo sé que ahora se sienten absolutamente poderosos, que piensan que pueden desconocer la Constitución, la ley y los pedidos de autoridad competente, pero, y esto es importante recalcar, el tiempo siempre da vueltas. Y aquí, si la Asamblea no cumple el pedido de la jueza, la Asamblea estaría incurriendo en desacato. Y aquí viene en cambio la trampita. La jueza lo solicita, la jueza Daniela Camacho lo solicita, pero ¿qué hace la jueza? La jueza en el pedido, si ustedes pueden revisar el pedido, le dice a la Asamblea, le dispone a la Asamblea que autorice o no, pero le dice, no olviden que ya hay el precedente. De ella misma. No olviden que ya hay el precedente que yo les pedí. Claro, Y que ustedes me dijeron que no eran competentes. No olviden. Caramba. Sin embargo de eso, les pido que se vuelvan a pronunciar. ¿Cómo una jueza que está nuevamente juzgando un caso distinto, ¿sí?, establece una insinuación de esa naturaleza? Además, cómo está redactado, es importante señalar, cómo está redactado evidencia que la jueza les está diciendo, ¿sí?, aquí miren, no pueden hacer otra cosa distinta a lo que ustedes ya hicieron. Eso, nuevamente, habla muy mal de la jueza, que en este caso tiene que nuevamente volver a decidir un caso en el que está ahora pretende vincular a Rafael Correa. ¿Y que ella es pura coincidencia? Yo ya no creo en las coincidencias en este momento. Yo ya no creo en las coincidencias. La misma no jueza, creo en las coincidencias. Se vio cómo la jueza ha olvidado las normas respecto de la prisión preventiva, normas no solo constitucionales, sino normas convencionales, que esas normas dicen que la prisión preventiva siempre debe ser de última ratio. Pero cuando se trata del expresidente Correa o cuando se trata de correístas, siempre es el primer argumento que tienen. De tal manera que no creo en las coincidencias y ya dudo, y creo que tengo las razones suficientes para poder dudar de los pronunciamientos de la jueza, y en este caso, el mismo pedido, la jueza dice, no se olviden ustedes que ya hay este precedente. Mío mismo. Se va a dar la audiencia esta de reformulación de cargos en contra de Ricardo Patiño. Pónganse en el... Hoy a las 3 de la tarde, también en la Tacunga, efectivamente se va a hacer esta audiencia. Mire, si es que hay Estado de Derecho, el día de hoy, Ricardo Patiño debería quedar absolutamente, no se le debería de ninguna manera llamar a juicio, y él podría quedar en condiciones de regresar el día de mañana, y se demostraría que lo que existió contra él es parte del proceso de persecución. Yo les digo, ya esto, por más persecución que sea, es tan absurda la pretensión de poder enjuiciarle por el delito de instigación por un discurso. ¿Dónde está el tema de la libertad de opinión? De además llamar a la resistencia pacífica, ¿sí? Eso dice la Constitución, artículo 95, es un derecho constitucional que tenemos. Y además, él dice, resistencia combativa pero en forma pacífica. Y nosotros lo hemos reiterado múltiples veces. Yo he dicho que nosotros estamos en resistencia, y esa resistencia es combativa, porque combativa significa que estamos combatiendo la serie de irregularidades, la serie de traiciones que tiene este gobierno con el pueblo ecuatoriano, pero en forma pacífica, pues. Y por eso se le pretende establecer una acción penal a Ricardo Patiño. De tal manera que ahora yo creo que ya no solo, digamos, porque eso es lo que corresponde en derecho, yo digo que por vergüenza, Ricardo Patiño debería quedar, no debería ser llamado a juicio, y por lo tanto podría regresar el día de mañana mismo si él quisiera. ¿Sí? Esto es importante señalar, porque ahí no hay ningún fundamento. Lo que extraña es que en este caso, no hemos escuchado a quienes son los adalides de la libertad de expresión quejarse porque a Ricardo Patiño se le está enjuiciando por un discurso realizado en una convención interna, discurso que se ampara en la Constitución, llamar a la resistencia pacífica. Si se ampara en la Constitución, sin embargo, se está pretendiendo encauzarle. Me parece, creo yo, espero que el día de hoy, ya no porque sean celosos del cumplimiento de la Constitución y la ley, sino por vergüenza, porque no se podría sostener, Ricardo Patiño no sea llamado a juicio y por lo tanto esté en condiciones de regresar. De tal manera que el día de hoy es una jornada contra la persecución.
una jornada en la que nosotros estamos pidiendo a la militancia, además siempre estamos buscando responder a toda la serie de mecanismos persecutorios que tiene el régimen, pero estamos llamando a todos los ciudadanos de Quito, de las provincias más cercanas, a que puedan concentrarse en la asamblea, pero también sobre todo los compañeros, compañeras, ciudadanas de la Sierra Centro, que puedan concentrarse en el complejo judicial en La Tacunga a partir de las 3 de la tarde. Las 2 jornadas son a partir de las 3 de la tarde, la una en Quito, aquí en la asamblea, la otra en La Tacunga. Un minutito, juicios políticos. El bloque de Revolución Ciudadana apoyará el juicio a la ministra del Interior, y de Finanzas también está planteado. Pero yo creo que en los dos casos lógico, ¿no? es indudable, en los dos casos es indudable. Miren, lo de la ministra, o sea, el país ve lo que pasa respecto a la crisis carcelaria. Y bueno, dirán, no tengo responsabilidad directa, pero hay un decreto de emergencia, pues. Hay un decreto de emergencia que no se puede ignorar. O los casos de femicidio. Y por último, los temas de abuso de los bienes públicos. No son ellos los acrisolados, no son ellos los que no tienen mancha ni pecado concebido. A ver, ahí hay confesión de parte, ¿sí? ¿no? Pero por del supuesto. secretario anticorrupción. Sí, vea, yo también, como no tengo plata, como no tengo en qué andar, hay que pedir, sí, aquí en la radio, ojalá nos puedan ayudar un patrullero, ¿no es cierto?, para que nos ayude y nos lleve a cualquier otro destino que tengamos, que sirva de taxi, más o menos. Eso es lo que nos están diciendo. Mañana cualquier ciudadano, cuando no tenga dinero, no tenga plata para el taxi, no tenga plata para el bus, llame a la policía. Porque la policía está prestando los servicios aéreos de taxi, ¿sí?, para poder trasladarse a que el ministro y otro ministro, porque es secretario que tiene rango de ministro, hagan vacaciones en un complejo exclusivo. No tienen plata, pero van a un complejo exclusivo. Esas son las contradicciones que no pueden explicar, las paradojas que no pueden explicar. De tal manera que también un llamado a los ciudadanos a que nos concentremos hoy día en la asamblea a las 3 de la tarde en La Tacunga, pero también a los ciudadanos, vecinos, vecinas, cuando no tengan dinero para el bus, para el taxi, acudan al 911, no creo que el 911 hay que desatenderlo de las emergencias, pero acudan a la policía, porque ellos prestan ahora el servicio de taxi policial para poder llevarles a ustedes al trabajo a donde tengan necesidad de ir. Y finalmente el tema de la suerte que correrán o correrían, si es que se apega al debido proceso, el asunto del juicio político a los 4 consejeros, incluido su presidente de Participación Ciudadana. Vea, yo le digo, esto no tienen un solo fundamento. El artículo 131 es muy claro, ¿sí? Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, todos, no la mayoría, esa es una norma que se están inventando. El 131 habla de los cuerpos colegiados. Esos cuerpos colegiados sí pueden ser sujetos a juicio político. ¿Cuándo? ¿Qué dice la Constitución? Cuando se haya incumplido las funciones establecidas en la Constitución y en la ley. Eso dice el artículo 131. De tal manera que si uno mira eso, ¿qué incumplimiento han tenido? ¿Qué incumplimiento han tenido cuando recién están iniciando las funciones? ¿Sí? Patricio Donoso, dijo hoy que desacato. Pero desacato. El desacato es cuando efectivamente ellos ahora, por ejemplo, no cumplan lo que les está estableciendo una jueza. Eso sí es desacato, clarísimo, porque es orden de autoridad competente. Pero aquí lo que intentaron, miren ustedes, es que se delatan, la conciencia culposa no les puede más. ¿Qué es lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana? Llamar a que unos constitucionalistas que no tienen ninguna sospecha de ser correístas, ¿sí?, establezcan un juicio, una opinión respecto de lo que había realizado el Consejo de Participación Ciudadana transitoria. Coincidieron ¿sí? Los tres, no Coincidieron. hicieron. Incluso ayer nos dijo Walter Gómez, perdón, anteayer, se acabó, ya sé, que le pidieron incluso un pronunciamiento a la Corte Constitucional y dijo que no hubo. Exacto. Hay una certificación de la Corte que señala que efectivamente no hubo este desacato. Y sin embargo, ¿sí?, cuando una decisión que no estuvo en firme, que fue revisada, ¿sí?, una decisión que no quedó nunca en firme, se les pretende establecer desacato. No, aquí no vamos a decirnos mentiras. Aquí es un mecanismo mañoso, antidemocrático, parte de esta nueva mayoría para buscar ganar en la mesa lo que perdieron en las urnas. Virgilio Hernández nos ha acompañado. Tiempo de culminar. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.